Bienvenidos al programa Delante de la Biblia, enseñanza bíblica para la vida. Soy Henry Brito y durante los próximos minutos abriremos la Biblia para estudiar juntos lo que Dios ha revelado en su palabra. Nuestro deseo no es defender tradiciones humanas, sino comprender las Escrituras en su contexto y aplicarlas fielmente a nuestra vida. Acompáñenos y permitamos que la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento y fortalezca nuestra fe. Bienvenidos nuevamente a Delante de la Biblia, enseñanza bíblica para la vida. Soy Henry Brito y en el programa anterior vimos que Romanos 9 no comienza hablando del cielo ni del infierno. Comienza con una pregunta. ¿Falló la palabra de Dios porque la mayoría de Israel rechazó al Mesías? Pablo responde, no. Y comenzó demostrando que desde el principio Dios escogió por cuál línea avanzaría su promesa. Hoy veremos uno de los textos más citados en el debate entre calvinistas y no calvinistas. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué quiso decir Pablo aquí en Romanos capítulo 9, versículo 13? Abramos nuestras Biblias y vamos a leerlo, pero antes, acompáñeme por favor en oración. Padre Santo, Dios bueno, danos humildad para escuchar tu palabra, oh Señor. Que nuestras conclusiones nazcan del texto y no de nuestras preferencias. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a abrir Romanos capítulo 9, versículo 13. La semana pasada vimos de los versículos 1 hasta el versículo 6. Hoy vamos a abrir con Romanos capítulo 9, el mismo capítulo que venimos estudiando, pero vamos al versículo 13. Y dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Le invito a que vayamos 2 versículos más hacia atrás y veamos los versículos 10 al 12. Dice la palabra del Señor, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Pablo escribe, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Detengámonos acá. ¿Por qué Pablo aclara esto? Porque quiere dejar claro, mis amados hermanos, que la elección de Dios no dependió de las obras de Jacob ni de Esaú. Pero él continúa argumentando, el apóstol Pablo, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Observemos una palabra muy importante, propósito. Pablo está resaltando que Dios tenía un propósito soberano. Ahora, preguntémonos, ¿cuál era ese propósito? Para responder, debemos regresar al Antiguo Testamento. Volvamos a Génesis. En Génesis 25, Rebeca estaba embarazada. Los niños luchaban dentro de ella. Rebeca consultó al Señor y Dios le respondió, 2 naciones hay en tu seno. Dios no le dijo 2 personas solamente, dijo 2 naciones. Pero continúa, el mayor servirá al menor. Ahora, observemos algo interesante aquí. En toda la Biblia nunca encontramos que Esaú como individuo sirviera personalmente a Jacob.
Nunca encontramos eso en la Biblia. Incluso cuando Jacob y Esaú se encuentran, quien se postra es Jacob, no Esaú. Así que en la Biblia nunca encontramos que Esaú como individuo, como persona, sirviera personalmente a Jacob. Lo que sí ocurrió fue que la nación de Edom, que era descendiente de Esaú, quedó sometida a Israel, quien fue descendiente, que era la nación descendiente de Jacob. Esto nos ayuda a entender, mis amados, que la profecía tenía un alcance nacional e histórico. Pablo cita este pasaje para mostrar cómo Dios dirigió soberanamente la historia de la redención. Veamos otro punto. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí llegamos al versículo que más preguntas genera. Romanos 9:13 está citando a Malaquías 1, del 2 al 3. Vamos a Malaquías. Dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Aquí es muy importante observar el contexto. Malaquías fue escrito aproximadamente 1400 años después de que Jacob y Esaú habían muerto. El profeta no está describiendo las emociones de Dios hacia los bebés. Está comparando el trato de Dios hacia Israel y Edom, las naciones descendientes de Jacob y Esaú, por supuesto. En el lenguaje bíblico, expresiones como amar y aborrecer pueden indicar preferencia o elección para un propósito más que una emoción de odio personal, mis amados hermanos. Por ejemplo, vamos a ver Lucas 14:26. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús dice que quien no aborrece a su padre y a su madre no puede ser su discípulo. El contexto muestra que Jesús está hablando de prioridad y lealtad, mis amados, no de fomentar el odio hacia la familia. Jesús no está diciendo aquí que tú tienes literalmente que aborrecer a tu padre, que odiar a tu madre, que odiar a tu mujer e hijos, que odiar a tus hermanos y a tus hermanas para poder ser discípulo, porque entonces se contradice la palabra de Dios, que en todas las escrituras Dios nos busca y nos salva por amor. Si creyéramos que este versículo de Lucas 14:26 está hablando literalmente de que debemos odiar literalmente a nuestra familia, entonces se contradice las escrituras. Por eso es necesario y es importante el contexto en el que leemos la palabra de Dios. Así que eso no resuelve por sí solo todas las preguntas sobre Romanos 9, obvio, ¿verdad? Pero nos recuerda, mis amados, la importancia de leer las citas del Antiguo Testamento en su contexto original. ¿Está Pablo enseñando doble predestinación? Y aquí debemos ser muy cuidadosos. Algunos concluyen que Dios decidió desde antes del nacimiento que Jacob sería salvo y Esaú condenado. Otros responden que Pablo está hablando principalmente del papel histórico de sus descendientes en el plan del pacto. Ahora, ¿qué podemos afirmar con certeza, querido oyente? Podemos afirmar con certeza que Dios escogió a Jacob para que de él viniera la línea del Mesías.
Eso lo podemos afirmar con certeza. También podemos afirmar que esa elección ocurrió antes de que los dos hubieran hecho obras buenas o malas. También podemos afirmar, en tercer lugar, que Pablo utiliza ese ejemplo para defender que Dios tiene derecho a desarrollar su plan redentor conforme a su propósito. La pregunta de si este pasaje además enseña directamente la elección individual para salvación es precisamente lo que seguiremos examinando cuando Pablo continúe desarrollando su argumento. Por eso es importante no detenernos aquí. Y por eso vamos a ver qué aprendimos hoy, querido oyente. Primero, aprendimos que la Biblia debe interpretarse con la Biblia. Pablo cita Génesis y Malaquías. Por eso debemos leer esos pasajes. En segundo lugar, aprendemos hoy que no debemos sacar conclusiones apresuradas. Romanos 9 todavía no ha terminado. Pablo sigue construyendo su argumento. En la conclusión, vimos hoy que Jacob y Esaú fueron escogidos antes de nacer. En segundo lugar, Génesis habla de dos naciones y del desarrollo del plan del pacto. En tercer lugar, también vimos que Pablo cita Malaquías, escrito siglos después, donde el contraste es entre Israel y Edom. Y en cuarto lugar, también vimos que el contexto del Antiguo Testamento es esencial para entender la cita de Pablo. En el siguiente programa llegaremos a uno de los textos más difíciles de toda la Biblia. Responderemos preguntas como: ¿es Dios injusto? ¿Qué significa tendré misericordia del que yo tenga misericordia? ¿Quién fue realmente Faraón? ¿Endureció Dios su corazón antes de que Faraón lo rechazara o después de repetidas ocasiones? También estudiaremos el ejemplo del alfarero y el barro. No será un estudio superficial, iremos versículo por versículo. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Delante de la Biblia. Recuerde siempre, la mejor interpretación de un pasaje difícil no es nuestra opinión, sino el contexto completo de las Escrituras. Soy Henry Brito. Que el Señor le bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Delante de la Biblia. Si este estudio fue de bendición para usted, compártalo con otros y continúe escudriñando las Escrituras. Recuerde siempre, la verdad de Dios no cambia, y su palabra sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor les bendiga.